Pero a mediados de nuestro siglo, del siglo XXI, perdón, del siglo XX, 1950, uno de los padres de la mecánica cuántica, un físico, Schrödinger, Schrödinger, Erwin Schrödinger, se puso a estudiar la vida, la termodinámica. Y él en su libro, que escribió en 1945, que titula ¿Qué es la vida?, hace unos aportes muy importantes a la vida. Y él dice que estudiando la vida se da cuenta que es como si estuvieran en contra de la entropía. O sea, la vida aparentemente se organiza, tiene unos sistemas de recuperarse de la entropía, de mantenerse vivo. Entonces, eso le pareció muy interesante a Schrödinger y decidió llamarle a esa ley que los seres vivientes hacen, que es ir en contra de la entropía, y le denominó negentropía. Es el fundador, el creador de esta palabra, negentropía, por estudiar la vida. Y se da cuenta que los seres vivientes se van organizando y tienen unas estrategias de ganar energía para no morir. Y como tienden a organizarse, también ganan complejidad. Y eso es una de las características exclusivas de los seres vivientes, que van en contra de la entropía. No es que la evadan, simplemente la disipan. Es como decir los animales voladores, los pájaros, o los insectos voladores. No es que estén en contra de la gravedad, simplemente tienen formas de disipar la gravedad, de evadirla. Entonces los animales tienen sus estrategias para disipar los efectos de la entropía. Y esto fue tan importante que desde allí el aporte de la negentropía se estudia en la biología. Bien, entonces, ¿cuál es esa estrategia que tiene la vida para disipar la ley de la entropía? Sabemos que todos los sistemas por la entropía tienen que nacer y morir. Y de hecho, nosotros como seres vivientes vamos a morir en algún momento, ¿no? Pero digamos, para poner un ejemplo, la vida de un insecto, de un mosquito, si, si no hace algo en su momento de nacer, se tiene que morir. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que alimentarse. La energía que pierde la tiene que recuperar. Así que una de las estrategias de los seres vivientes para recuperar la ley de la entropía, lo que ya ha perdido de energía, él se alimenta. Nuestro ejemplo, ponemos al mosquito alimentándose. Entonces, lo que él perdió de energía la tiene que recuperar alimentándose. Esa es una de las estrategias de los seres vivientes para disipar los efectos de la entropía, volviéndole a meter energía o comida. Pero no es suficiente. Hay otra cosa también muy importante como estrategia de la vida para defenderse de los efectos nocivos de la entropía. Y eso otro que parece que no fuera tan importante, pero sí lo es, y les voy a explicar por qué, es que además de comer, tiene que secretar los residuos inservibles tóxicos. Eso hace que lo que le es tóxico, lo que lo hace perder energía, lo bota. Entonces, de esta manera, la vida tiene como estrategia, alimentándose y botando los residuos tóxicos, tiene la estrategia de disipar la entropía. ¿Por qué es importante eso? Porque gracias a que secreta residuos inservibles en el medio donde vive, en el medio común donde habita, él, podemos utilizar la palabra, contamina su medio ambiente. Él bota compuestos en su medio ambiente. Y eso es muy importante, porque gracias a eso modifica su medio ambiente. Miren, por ejemplo, en el arcaico les decía que en nuestra atmósfera predominaba el dióxido de carbono. Y los primeros seres vivientes que debieron ser anaeróbicos, o sea, que no respiraban oxígeno, sino otro tipo de compuesto, lo más probable, el dióxido de carbono, su fotosíntesis generaba como residuo oxígeno.
Y esto que botaban las bacterias fotosintéticas como residuo de oxígeno, fue tan importante y por tanto tiempo, por cientos, por casi 1.000 millones de años. Estas cianobacterias son las que les digo que son las fotosintéticas, y lo más probable es que los primeros seres vivientes fueran así. Obviamente no voy a hablar mucho de esto, sino en la tercera parte. Estos seres tuvieron que ser autótrofos. Autótrofos es que ellos mismos, o sea, se alimentan o se nutren de compuestos inorgánicos. Esos son los autótrofos, como las plantas, que pueden alimentarse de minerales, pero antes que las plantas lo hacían estas bacterias fotosintéticas, eran autótrofos. Y estas bacterias botaban como residuo o resultado final de sus reacciones químicas de la fotosíntesis oxígeno. Entonces, este oxígeno iba poco a poco ensuciando o contaminando su atmósfera de dióxido de carbono con oxígeno. Y esto a su vez, como estos seres vivientes igual morían por su ciclo natural de vida, hizo posible que existiera otro tipo de vida, que son las bacterias metanógenas, o sea, que se alimentaban de la descomposición de los cadáveres. Estas bacterias todavía existen, las metanógenas, son las que causan esos olores de los animales en descomposición. Y son heterótrofos, o sea que para alimentarse, ellos no pueden alimentarse de los minerales, de cosas inorgánicas. No pueden, nosotros tampoco. Nosotros, como somos heterótrofos, tenemos que alimentarnos de seres vivientes, plantas o animales. No podemos alimentarnos de minerales. Entonces, en nuestra Tierra primitiva, las primeras formas de vida tuvo que haber como un equilibrio entre seres orgánicos autótrofos y seres orgánicos heterótrofos. Unos botaban oxígeno, pero utilizaban dióxido de carbono, y otros utilizaban el oxígeno y botaban dióxido de carbono, siendo un ciclo más o menos estable. Porque si no llega a haber una fuente de dióxido de carbono, ¿qué pasa? Pues al final se acaba la energía de las bacterias fotosintéticas y se tiene que morir, porque no habría dióxido de carbono. Pero como hay una fuente de dióxido de carbono, de las metanógenas, entonces puede haber un pequeño ciclo allí, un continuo, de estos seres vivientes. Y esto es muy importante porque tiene que haber un equilibrio. Más adelante explicaré, bueno, no en esta conferencia, sino en la tercera conferencia. Entonces, 1.000 millones de años después, en el siguiente eón, en el Proterozoico, nuestra atmósfera cambió totalmente de color. Es azul, como ahora la vemos, gracias a su presencia de ozono y oxígeno. Su cielo es azul por la presencia de oxígeno y ozono, que más o menos es entre el 20 y el 25% de oxígeno en nuestra atmósfera. Además, es nitrógeno. Entonces, vemos cómo nuestras bacterias fotosintéticas han contaminado la atmósfera con oxígeno, pero gracias a que pueden contaminar, pueden agregarle compuestos al medio común, en este caso la atmósfera, hace posible poder administrar ciertas reacciones químicas geológicas. Como vemos, el oxígeno es una reacción biológica, pero que se ha involucrado con la geología planetaria, con toda la atmósfera. El ciclo del agua, por ejemplo, se debe en parte a mucha de la acción de las bacterias fotosintéticas. Y gracias al oxígeno, el oxígeno es uno de los elementos más reactivo, no radioactivo, no reactivo, porque tiene 4 enlaces libres, o sea que está listo para unirse con otro elemento. Y gracias a eso puede generar muchas reacciones y liberar electrones. Gracias a eso, al poder de manejar esa energía química por ser tan reactivo, el oxígeno hizo posible que las formas de vida tuvieran una forma de energía más rentable, basadas en el oxígeno. Y esa forma de vida evolucionada son todas aeróbicas, basadas en el motor energético de todas las células avanzadas llamadas mitocondrias. Mitocondrias son esos reactores energéticos basados en oxígeno
que hace posible generar mucha energía en los seres vivientes. Entonces, todos estos seres avanzados son eucariotas. Ya no son las bacterias, sino que son eucariotas más avanzados. Entre sus diferencias es que tiene mitocondrias, tiene un reactor de energético basado en oxígeno, tiene otros orgánulos, como la parte de Golgi, si son vegetales, cloroplastos, tienen un núcleo, que es la principal diferencia, un núcleo. Las bacterias no tienen un núcleo donde almacenan el ADN. Las bacterias tienen revuelto, sin proteger, el código genético. Mientras que todas estas formas de vida evolucionadas, eucariotas, tienen núcleo que protege el código genético. Todas esas características hacen posible que estos organismos sean más complejos, más avanzados. En las fotos de arriba ven el núcleo y guardan sus cromosomas, que es como el banco de datos del material genético. Y abajo, en las fotos de abajo, ven allí las mitocondrias. Las mitocondrias son los reactores de energía basadas en oxígeno, que todos, sin excepción, los seres eucariotas tienen. Nosotros, nuestras células son células eucariotas, entonces tienen mitocondrias. De hecho, todos los seres eucariotas tienen mitocondrias. Y por lo tanto, están basados en reacciones metabólicas de respiración basadas en oxígeno. Todos los seres eucariotas son aeróbicos. En el caso de las plantas, vemos ahí que tienen unos orgánulos verdes grandes, notables, son los famosos cloroplastos. Estos cloroplastos, digamos, si se hace un zoom, un aumento, vemos que tienen en sus, por dentro, como unas formas verdes. Estas formas verdes son muy parecidas y tienen su propio material genético, son muy parecidas a las famosas cianobacterias. De hecho, las cianobacterias son los primeros seres, lo más probable los primeros seres que hicieron fotosíntesis, y nuestras células vegetales heredaron de las cianobacterias la forma metabólica de hacer fotosíntesis. Y una científica muy importante, Lynn Margulis, descubrió de tanto estudiar esto que las mitocondrias y los cloroplastos son en realidad simbiosis de unas bacterias en otras bacterias. Eso se le llama endosimbiosis. Quiere decir que las mitocondrias mucho antes tenían su vida separada y después se unieron a otras bacterias y formaron una más avanzada, que son las eucariotas. Y en el caso de las células vegetales, además de las mitocondrias, tienen los plastos, que es la simbiosis de las cianobacterias. Y Margulis es conocida también porque fue la primera esposa de Carl Sagan, famoso divulgador de astronomía.